Buenos días a todos, a todas, a todos. Decíamos, estamos aquí en la cátedra Semio de Redes con el equipo de la cátedra, con Damián Fraticelli adjunto, con Josefina de Matei, con Rocío y Robner, la jefa de trabajo prácticos, y Noelia Manson, que están ingresando también. Y hoy en un día, y con muchísimos alumnos que están presentes, 60 alumnos tenemos, así quiere decir que hay mucho interés por escuchar hoy al invitado que tenemos, que es y nada más ni nada menos que Israel Márquez, investigador español de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablar de un tema que despierta mucho interés en este momento. Y nosotros, hola Rocío, y nosotros estuvimos durante el año pensando cómo presentar este tema y están surgiendo muchos discursos un poco improvisados sobre el tema del metaverso y conociendo trabajos de Israel, pensamos en invitarlo a él, que hizo su tesis de doctorado sobre este tema. Su tesis se llamó Identidad, Comunidad y Diáspora en los Cibermundos, una etnografía multisituada, ¿cierto? Sí. Y que es un experto, y entonces vamos a aprovechar para escucharlo a él, ni más ni menos, para que nos hable un poco sobre cibermundos y metaverso. Y no me quiero extender mucho más para aprovecharlo a Israel, que se ha incorporado gentilmente, está desde Alemania, está en un viaje, y que está a disposición con muchísima buena voluntad para compartir su saber con nosotros. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, a todas, todes. Nada, agradecer a Mario la invitación y a la cátedra sobre un tema que, bueno, como ha dicho Mario, fue mi tesis doctoral, ¿no? Es un tema que trabajé ya hace tiempo y que, bueno, pues se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Un poco mi conferencia, mi charla, ¿no? Como lo queramos llamar, va a ir un poco de eso, ¿no? De cómo empezar a pensar este retorno, ¿no? de los cibermundos, como yo los denomino. Pediros disculpas también por el ángulo de la cámara, pero no estoy en casa, estoy fuera, entonces no me traje la cámara auxiliar que tengo, que suelo utilizar para estos eventos, y el laptop que tengo es un Honor que tiene la cámara hacia abajo, inclinada, entonces, bueno, lamento un poco la molestia que pueda causar el ángulo de la cámara, pero es lo que he conseguido, ¿no? Pero bueno, lo importante no es tanto verme a mí, sino ver la presentación y escucharme, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. A ver. Vale, ¿veis bien ahí? ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Bueno, lo titulé la charla el metaverso o el retorno, ¿no? de los cibermundos. Después explicaré lo que yo entiendo por cibermundos, ¿no? Pero lo primero, digamos, que debemos hacer cuando surge, cuando se pone de moda en este caso, ¿no? En el discurso académico, pero también en el discurso cotidiano, ¿no? Estamos viendo en la vida cotidiana de los medios, ¿no? Este término de metaverso, ¿no? De qué es el metaverso, las posibilidades del metaverso, ¿no? Y la pregunta sería un poco empezar por las definiciones, empezar por qué entendemos por esta palabra comodín, ¿no? En el que podemos incluir diferentes tecnologías, ¿no? Se habla de realidad virtual, realidad mixta, realidad amplificada, realidad aumentada, ¿no? Es, digamos, un concepto en el que caben distintas tecnologías, distintos accesos. También el vídeo de Zuckerberg, que después pondré unos minutos, habla precisamente de eso, de que
van a existir diferentes posibilidades de acceso, digamos, a los metaversos. Entonces es un concepto polisémico, un concepto poliédrico, que nos está rodeando, digamos, el discurso mediático actual, ¿no? Y el discurso académico. Bueno, por hacerlo un poco interactivo, ¿alguna idea de qué es un metaverso? ¿Alguien que se anime? ¿Alguien se anima a Bueno, una breve definición, una sí, idea? más o menos que, por ejemplo, Facebook cambió, por ejemplo, el nombre a Meta y está todo relacionado con que se quiere introducir, ¿no? Al tema de los metaversos y que marcas se sumen, como por ejemplo un montón se fueron sumando bancos o marcas de ropa para después todo lo relacionado con los NFT, me parece, para vender ahí, más o menos una idea de eso. No sé si está bien, pero es lo que relaciona. Sí, hay un aspecto clave que es el cambio de nombre, ¿no? de Facebook a Meta, ¿no? Que ha sido, digamos, el punto de partida de esta eclosión del concepto, de la idea, de la palabra, ¿no? Del metaverso, ¿no? Bueno, en realidad el metaverso, el origen, digamos, del término, es un origen de la ficción y concretamente de la ciencia ficción, ¿no? Aquí tenéis el autor que propone ese concepto de esa palabra, metaverso, Neil Stephenson, y en esa novela que se tituló Snow Crash, que es una novela cyberpunk, es una novela muy importante, digamos, en la literatura sobre ciencia ficción, y ahí Neil Stephenson crea esta idea del metaverso, ¿no? Y es interesante por qué lo crea, ¿no? ¿Por qué crea, digamos, ese concepto, ¿no? Y como tenéis ahí, él mismo señala que eligió esta palabra porque pensaba que los términos existentes, entre ellos el más popular en aquella época, estamos hablando del año 92, ahí tenéis 2005, pero es la traducción, digamos, la versión que estoy manejando de traducción al español, ¿no? Pero él publica este libro en el año 92 y, bueno, ahí está, digamos, el concepto, uno de los conceptos claves, el de realidad virtual, ¿no? Entonces él dice que decidió escapar un poco de esa expresión, realidad virtual. Después veremos una expresión con la que yo tampoco estoy de acuerdo, después lo explicaré un poco, ¿no? Porque eran demasiado incómodos, dice, ¿no? Demasiado incómodos. Es decir, que entendemos por realidad virtual. También veremos ahí sobre todo el término problemático, no es tanto realidad, que también, sino virtual, ¿vale? Después veremos esa idea de virtualidad. Pero ahí tenemos esa justificación que hace el autor, ¿no? Es decir, ideó el concepto para escapar de esos términos, en este caso de realidad virtual, ¿no? ¿Cómo lo define Stephenson? Lo define como un universo metafísico generado informáticamente, un mundo virtual en red, tiene varias definiciones: universo metafísico en línea, mundo virtual en red, universo generado informáticamente, ¿no? Y bueno, el protagonista es Hiro, que tenéis ahí. Hiro es un repartidor de pizza, esa es la novela, ¿no? En el mundo real, y es un samurái victorioso en el metaverso, ¿no? Ahí tenéis la espada, ¿vale? Y un poco la novela gira en torno a esa posibilidad de crear y de establecer una nueva vida, ¿no? Mejor, una vida mejorada y una realidad mejorada con respecto a la vida real, ¿no? Dice Stephenson, una cita del libro, dice: Hiro no está aquí, en realidad está en un universo generado informáticamente que el ordenador le lanza a través del visor y los auriculares, ¿no? Dice, en la jerga de los entendidos, ese lugar imaginario se denomina metaverso. Dice, Hiro pasa mucho tiempo en el metaverso, ¿no? Aquí hay varias ideas interesantes en la novela de Stephenson, en Snow Crash, en esta justificación que hace, ¿no? Lo primero, el papel de la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción en particular y de la ficción en general, y en este caso de la literatura, ¿no? Tenemos un concepto creado desde una novela, desde la literatura, que se hace realidad. Es decir, que digamos, determinados desarrolladores informáticos deciden crearlo, ¿no? Llevarlo a la realidad, desde la ciencia ficción a la realidad, ¿no? Pasó un poco lo mismo con el concepto
uno de los conceptos centrales también del siglo pasado, que fue el de ciberespacio, ¿no? El ciberespacio, que es un concepto que nace en esta novela que tenéis a la derecha, que es Neuromante, de William Gibson, ¿no? William Gibson ahí crea el término ciberespacio, y lo curioso es que ese término ciberespacio después daría lugar a lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Es decir, el origen, digamos, de Internet en su desarrollo informático procede o viene inspirado por este concepto que crea William Gibson en Neuromante, el denominado ciberespacio, ¿no? Pero antes de esto, tenemos ahí esta portada de Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y Alicia, digamos, a través del espejo, obras clásicas de Lewis Carroll. Y aquí lo interesante, es algo que siempre comento, porque muchas veces no se sabe, lo comento mucho con mis alumnos en semiótica, ¿no? Tenemos el otro gran concepto, aparte de Internet, de los años 90, de finales de los 90, que es la realidad virtual, que ya he mencionado, ¿no? Entonces se desconoce que precisamente la expresión realidad virtual, el término, el concepto de realidad virtual, tiene su origen en Alicia a través del espejo, ¿vale? Uno de los primeros informes de Autodesk, que fue una de las primeras empresas en desarrollar o hacer, digamos, experimentos con la realidad virtual, denominó su primer informe técnico Through the Looking Glass, es decir, a través del espejo. Y ahí explicaban cómo el objetivo de la realidad virtual era hacer como la Alicia de Carroll, traspasar el espejo, ¿no? En este caso el espejo es la pantalla, es decir, la idea es atravesar la pantalla por medio precisamente de estos visores que precisamente anulan la distancia. Es decir, anulan la distancia que normalmente tenemos con una pantalla, ¿no? Entonces, es esa idea de sentir que estamos dentro, más allá, ¿no? Atravesando, digamos, el espejo, metiéndonos, digamos, el espejo, la pantalla en los ojos, ¿no? De ahí el papel de los visores, de los cascos, anular esa distancia tradicional que tenemos con la pantalla. Una distancia que se ha ido haciendo, por otro lado, cada vez más corta. Eso lo desarrollo en otro libro mío, una genealogía de la pantalla, del cine al teléfono móvil, y la historia de la pantalla en ese sentido es una historia de la reducción de la distancia, ¿no? La pantalla empieza, digamos, con la gran pantalla cinematográfica, y hoy tenemos pantallas que llevamos en la mano, ¿no? Es una reducción drástica de la distancia entre el espectador, entre el cuerpo, mi cuerpo, ¿no? y el espacio de la pantalla, que cada vez se ha ido haciendo más corto, ¿no? Y el último objetivo es este. El último objetivo es eliminar, digamos, esa pantalla a través de, en este caso, la realidad virtual, ¿no? Es interesante en el discurso de Zuckerberg, no me voy a detener mucho en esto de las pantallas, pero el metaverso también se denomina, o también lo están denominando como una nueva era de Internet, ¿no? Una nueva era de un Internet más inmersivo o un Internet post pantallas, ¿no? La idea en Zuckerberg es eliminar, digamos, esa pantalla. Él mismo ha dicho que la pantalla es un estorbo. Eso es una frase literal de Zuckerberg. Dice que la pantalla es un estorbo, que no tenemos por qué estar continuamente sacando la pantalla de nuestros bolsillos, accionándola, etcétera, y que precisamente podemos llevar esos cascos o tener la información desplegada directamente en nuestro campo visual, ¿no? Eso es, digamos, el discurso de Zuckerberg, que es un autor central en lo que voy a explicar a lo largo, digamos, de la exposición, ¿no? Y también tenemos en esta definición de metaverso de Stephenson esa idea de que la solución está en lo virtual, ¿no? De que la solución a mis problemas o a mi vida, digamos, tediosa, aburrida, etcétera, ¿no? Como repartidor de pizza, en este caso de Hiro, del protagonista, ¿no? Está en esa Internet, en ese metaverso en el que puedo ser quien quiera, ¿no? Esa era también la idea, el concepto, el lema, digamos, de Second Life, que es, digamos, es el cibermundo más exitoso previo a esta nueva ola del metaverso, ¿no? El lema, digamos, de Second Life era tu mundo, tu imaginación. Es decir, tú puedes ser quien quieras, digamos, explorando tu imaginación y creando tu mundo en tu vida, en tu segunda vida, ¿no? Second Life, en ese mundo virtual, en ese cibermundo, en ese metaverso, ¿no? Pero este discurso está también en
los desarrolladores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, John Hanke, que tenéis aquí, el director de Niantic, que fueron los creadores de Pokémon Go. Pokémon Go es una aplicación muy interesante, sobre todo en cuestiones de realidad aumentada, ¿no? De esa hibridación entre el espacio físico y el espacio virtual, ¿no? Entonces, fijaros, ellos ya están hablando también del metaverso y están hablando del metaverso como una realidad mejorada, ¿no? Aquí tenemos una dualidad muy interesante, o por decirlo desde la semiótica estructuralista, ¿no? Tenemos una oposición binaria, ¿no? Tenemos, digamos, el mundo real y el mundo virtual o el metaverso, ¿no? El mundo real es algo decadente, algo, digamos, opresivo, algo que necesita mejora, algo que necesita solucionarse, y tenemos la solución, que es lo virtual, la realidad virtual, el metaverso en este caso, ¿no? El metaverso se presenta como una nueva frontera en el que todo es positivo. Al menos estoy hablando desde el discurso, digamos, de los desarrolladores, ¿no? De los desarrolladores de Zuckerberg, en este caso de John Hanke de Niantic, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también de los autores de ciencia ficción, como en este caso Stephenson, ¿no? Tenemos ese dualismo, tenemos esa oposición binaria real-virtual, ¿vale? Que fue una de las grandes oposiciones binarias de finales del siglo XX, ¿no? Con toda la discusión sobre Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí volvemos a retomar esto. Es decir, la idea es que el metaverso sea la solución a problemas de la vida real, una nueva forma mejorada, una realidad mejorada de establecer contacto con los demás. El vídeo de Zuckerberg, que después pondré un fragmento, claramente habla de eso, el discurso es ese, ¿no? El metaverso va a ser una solución, va a ser algo mucho mejor que nuestras vidas y va a ser algo mejor que las tecnologías que tenemos actualmente. Ya vemos ahí la crítica que, por ejemplo, Zuckerberg hace a las pantallas, la crítica que hace a la imagen estática de las redes sociales, de su propio, digamos, de su propia compañía de Facebook, ¿no? Entonces tenemos esa idea, ¿no? Y también esa solución del metaverso, en este caso, como dice John Hanke, ¿no? Tenéis ahí, puede mejorar también la vida real, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, animar a las personas a salir, a hacer ejercicio, redescubrir el mundo físico, ¿vale? Lo que nos rodea. Es decir, eso ya lo plantearon con Pokémon Go, ¿no? La gente, digamos, en lugar de jugar a los videojuegos en su casa, en sus habitaciones, Pokémon Go planteaba el desafío de tener que salir al espacio, digamos, físico, al entorno, y jugar un poco, interactuar con el entorno, donde se escondían, digamos, en los parques, ¿no? En determinados espacios urbanos, los Pokémon para cazarlos, ¿no? Y de ahí las famosas quedadas, ¿no? de jugadores en Pokémon en la calle, en los parques, para hacer, digamos, esas partidas, ¿no? Eso es muy interesante. Y tenéis ahí un libro que a mí me gusta mucho, que es de Eugeni Morozov, es un autor bielorruso muy interesante, y tiene este libro, La locura del solucionismo tecnológico, ¿no? Que desde una perspectiva crítica comenta, investiga todo esto que estamos señalando, ¿no? De que siempre la tecnología va a proponer una solución, ¿no? Y se basa un poco en aquel viejo lema de Apple, decía que siempre hay una aplicación para eso, ¿no? Siempre hay una solución tecnológica, siempre hay una aplicación, y en este caso la nueva gran aplicación, ¿no? Estamos viendo que se está intentando construir discursivamente, ¿no? Es la del metaverso, ¿no? Bueno, esto para conocer un poco los orígenes del término metaverso, esa novela de Stephenson, de Snow Crash, el papel de la ficción, que para mí es fundamental. Muchas veces se dice que la ficción es improductiva, es decir, y la ficción estamos viendo que está adelantando muchas cosas, tanto a nivel tecnológico como a nivel, digamos, de cosas que han sucedido, que están sucediendo en la vida diaria, ¿no? Entonces, la ficción es muy real en ese sentido, ¿no? Algo que después citaré a un autor que ha trabajado muy bien eso, Jean-Marie Saefer, tiene un libro maravilloso que se llama ¿Por qué la ficción?, ¿no? Que os recomiendo, ¿no? Que hace una defensa de ese papel, digamos, fundamental de la ficción en nuestras vidas, ¿no? Bueno, voy a la justificación terminológica. Esto es algo que vengo trabajando desde mi tesis doctoral, que leí en el año 2014, y ahí ya hice una defensa por el prefijo ciber, ¿no? Por el prefijo ciber. ¿Por qué? Porque en aquella época no se hablaba tanto de, cuando yo empecé a investigar todas estas cuestiones, no se hablaba tanto de metaverso, también existía el término, precisamente
Ahora. Okay. Retomamos grabación, ¿no? Sí. Estas cosas son interesantes, estos fallos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a reaccionar a este tipo de fallos en el metaverso, ¿no? Esa es otra de las cuestiones interesantes. La tecnología, nos damos cuenta de la existencia de la tecnología cuando esta falla. Entonces, esa es otra de las cuestiones a discutir y a plantear. ¿Cómo se puede sostener, dependiendo de qué conexiones tengamos, algo tan brutal, ¿no? Como es un metaverso interconectado? Porque el metaverso puede incluir otros metaversos y estar interconectados entre sí, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estaba comentando, desde mi tesis doctoral vengo haciendo una defensa del término ciber, que es un término muy interesante. Ya hemos visto antes el origen de Internet, que se basó en ese concepto de William Gibson del ciberespacio. Pero yo lo defiendo desde su sentido etimológico, ¿no? Y el sentido etimológico de ciber es un término que procede del griego kibernetes, que significa el que gobierna, ¿no? El que gobierna, el que conduce, el que gobierna la embarcación. Ese es el término, digamos, el sentido etimológico de este término, ¿no? Ese término permite además destacar un elemento de control, un elemento de gobierno, un elemento de gestión, un elemento de conducción, digamos, de estos espacios digitales, ¿no? Que por ejemplo el término virtual no tiene, e incluso el término digital. Sin embargo, ciber, el prefijo ciber, tenemos esa justificación. Tenemos ese sentido etimológico de que es algo controlado, gestionado, gobernado por aquellos que lo han creado, ¿no? Eso entronca con dos tradiciones muy interesantes en los estudios mediáticos, que es la cibernética, es una tradición clásica, ¿no? Ahí tenemos el trabajo de Norbert Wiener, de Shannon, Weaver, etcétera, ¿no? Y otra más novedosa, que son los software studies, que han sido defendidos por autores como Lev Manovich, por ejemplo, ¿no? Que después volveré a mencionar. Manovich tiene un libro muy interesante, El software toma el mando, en el que defiende una mirada, digamos, desde los estudios mediáticos al software. Y a través de un argumento muy sencillo, muy banal, y por otro lado, plenamente coherente, ¿no? Es decir, si estamos utilizando constantemente elementos, aplicaciones informáticas que dependen del software, la única manera de comprenderlas en su totalidad es dirigiendo la mirada al software, ¿no? Ese es el argumento que hace Manovich y que han hecho otros estudiosos. ¿Cuál es el problema desde las humanidades y ciencias sociales? Que muchas veces no tenemos nosotros esa pericia, esa expertise, digamos, y en ese sentido son más necesarios que nunca el trabajo conjunto, el trabajo en equipo entre humanistas, investigadores sociales y informáticos, gente que conoce, digamos, las tripas, las entrañas de los códigos, ¿no? del software, ¿vale? Entonces tenemos esa defensa del prefijo ciber, nos permite mirar desde la cibernética y desde los software studies. Además, el prefijo ciber nos lleva también a la idea de cibor, ¿no? A la idea de cibor, que ha sido un concepto también central en las investigaciones sociales, ¿no? Pero cibor no tanto como el imaginario que tenemos de las películas también de ciencia ficción, sino como la hibridación humano-máquina, ¿no? La hibridación humano-máquina, y en ese sentido utilizar el metaverso implica, digamos, esa relación, esa hibridación entre mi cuerpo, digamos, físico y las prótesis tecnológicas que utilizo para ello. Aquí es interesante destacar, que también esto lo trabajé en mi tesis, que cuando William Gibson crea ese concepto de ciberespacio, lo crea, y él explica la anécdota, ¿no? Viendo a unos chavales, ¿no? A unos jóvenes jugando a una máquina de arcade de videojuegos. Y él dice, podía ver por la concentración que tenían en los joysticks y cómo miraban fijamente a la pantalla, que esas personas, esos jóvenes y la máquina de arcade de videojuegos estaban fusionados. Eran un ente híbrido, máquina y humano, ¿no? Y estaba en otro mundo. Esa era la idea, estaban dentro de la pantalla, ¿no? Estaban jugando, digamos, con los joysticks, pero ellos estaban dentro, digamos, de la pantalla. Y así es como William Gibson imagina también el ciberespacio. Dicen, no tiene por qué limitarse a los videojuegos, sino que podemos construir una vida, digamos, digital en el ciberespacio, ¿no?
Pero es interesante cómo, digamos, él tiene esa imagen del cyborg cuando crea ese concepto del ciberespacio, ¿no? Bueno, y por último, la justificación terminológica también viene de, yo quería salir de todas las complicaciones, la polisemia que tiene el concepto del término virtual, ¿no? El término virtual, que es un término que conocemos en la semiótica, ¿no? Cuando Saussure habla de paradigma, sintagma, ¿no? Relaciones sin presencia, relaciones en ausencia, habla ahí de la virtualidad, ¿no? Pero es que el término virtual viene desde la tradición aristotélica, ¿no? Una semilla es un árbol en potencia, un árbol virtual, ¿no? Entonces tenemos toda esa tradición filosófica del término, ¿no? Lo virtual como algo potencial, pero es que después tenemos toda una serie de ideas relacionadas con lo virtual y ideas o connotaciones más que nada negativas o peyorativas, ¿no? Lo virtual como algo falso, lo virtual como algo irreal, como algo fantasioso, como un engaño, ¿no? Entonces, esa dicotomía que ha sido muy criticada, real-virtual, ¿no? por investigadores, algunos investigadores han decidido prescindir de ese término por todas las dificultades, digamos, que tiene. Y de ahí viene esa queja, ¿no? O esa incomodidad que decía también Stephenson, cuando prefiere el término metaverso al de realidad virtual, precisamente por toda la complejidad y la confusión a que puede llegar ese término de virtual, ¿no? Bueno, aquí tenéis, esto es una entrevista que me hicieron hace poco en Business Insider, precisamente con toda esta explosión del metaverso. Me han contactado para recuperar un poco ese trabajo que hice hace tiempo y ver un poco qué es esto del metaverso, ¿no? Y yo, bueno, pues ahí tenéis, si lo queréis consultar, ahí tenéis el artículo. Sigo haciendo esa defensa del cibermundo, ¿no? Sigo haciendo esa defensa del término cibermundo. Aquí os he dado algunas explicaciones, pero después vais a ver por qué decido utilizar ese término y por qué mi propia investigación, mi propia tesis y mi propio objeto de estudio, ¿no? Me llevó a hacer esa defensa, digamos, del cibermundo, ¿no? Bueno, vamos a algunas definiciones. Ya entrando, dejamos, digamos, el concepto de metaverso y vamos a este que defiendo yo de los cibermundos, ¿no? Los cibermundos o mundos virtuales, ya digo que lo que empezó denominándose mundos virtuales, Second Life, cuando nació Second Life se hablaba de mundo virtual. El término era, la expresión era sobre todo mundo virtual, ¿no? Pero yo prescindí de ese término, no me gusta mundo virtual precisamente por lo que he señalado, por abolir esa idea de lo virtual, ¿no? Y lo denomino cibermundo, ¿no? Entonces, los cibermundos, volviendo a Manovic, que antes os citaba el libro del software toma el mando, ahora cito otro libro previo, ¿no? Y un clásico, ¿no? De los estudios mediáticos, que es el lenguaje de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Es interesante, hay Manovic que precisamente ya habla en ese libro de los mundos virtuales, de los cibermundos, como un nuevo medio de comunicación, como un ejemplo de esos nuevos medios de comunicación que investiga Manovic, ¿no? Entre ellos también la realidad virtual, los teléfonos móviles, etcétera, pero sobre todo dedica un espacio interesante a esos espacios virtuales sintéticos, a esos mundos virtuales o a esos cibermundos, ¿no? Como ejemplo de nuevo medio de comunicación de masas, ¿no? Y aquí tenéis dos definiciones de mundos virtuales o de cibermundos, de nuevo como yo prefiero denominarlos, ¿no? De una investigadora danesa, Lisbeth Klastrup, que fue una de las primeras investigadoras en mundos virtuales, con la que tuve la suerte de conocer en una estancia en Copenhague, ¿no? Y de compartir algunas charlas interesantes. Ella defiende esta definición, digamos, de cibermundos, ¿no? Una representación persistente en línea que contiene la posibilidad de una comunicación sincrónica entre usuarios, ¿no? Y entre los usuarios y el mundo, es decir, que también me comunico con el mundo, con lo que sucede en el mundo virtual, ¿no? En el cibermundo, ¿no? Dentro de un espacio diseñado como un universo navegable, ¿no? Esa idea de universo navegable o espacio navegable que también trabaja precisamente Manovic, ¿no? Un espacio que se va desplegando ante nosotros y en el que podemos movernos libremente, ¿no? Esa es la idea ya del metaverso que plantea Zucker, ¿no? Ese dinamismo, ¿no? Ese espacio, digamos, universo navegable, ¿no?
Y después una definición que me gusta más, de Thomas Malaby, un investigador estadounidense, que hizo una etnografía sobre Second Life muy interesante, ¿no? Y dice: los cibermundos proporcionan un espacio persistente, compartido y tridimensional en el que los usuarios pueden interactuar típicamente a través de avatares, ¿no? Los avatares serían cuerpos virtuales que se mueven y actúan dentro del mundo. Y destaco el concepto de avatar porque es uno de los conceptos centrales a la hora de hablar de metaverso, y después, de hecho, me detendré en el concepto de avatar, ¿no? Pero ahí tenemos esa idea ya de espacio persistente, espacio compartido, espacio tridimensional también. Después veremos que en un primer momento los cibermundos, ¿no?, lo que hoy denominamos metaversos, no eran espacios tridimensionales, eran espacios textuales. Pero aquí es interesante que se empieza, y Zuckerberg en su discurso apela también a esa tridimensionalidad, ¿no?, a esa representación, digamos, en 3D, ¿no? Bueno, algunas definiciones, como hemos visto, características y tipos de cibermundos. Podemos hacer también esa clasificación, ¿no? Las características ya las hemos visto en estas definiciones. En esas definiciones ya están algunas de las características básicas, ¿no? Persistentes. De hecho, la persistencia, el hecho de que el metaverso, el cibermundo, ¿no?, es un espacio persistente, ha sido definido o caracterizado como uno de los elementos definitorios, quizás el que más dentro de aquellos que están investigando los metaversos, ¿no? Esa capacidad de persistencia del mundo virtual, ¿no?, del cibermundo, ¿no? Tridimensionales, como acabamos de ver, compuesto por avatares, ¿no? Habitables, esto es muy interesante, después nos detendremos en eso, y sociales, ¿no? Sociales. Bueno, y después tenemos una clasificación que, como toda clasificación, ¿no?, es arbitraria y, bueno, puede tener críticas, ¿no?, de dos grandes tipos, digamos, de cibermundos, ¿no? De aquellos orientados al combate y a la aventura. Aquí el famoso sería el mundo de Warcraft, ¿no?, pero también otros que fueron muy importantes y que siguen siendo muy importantes en la literatura sobre cibermundos, ¿no? EverQuest. Hay otra investigadora danesa, antes os señalaba a Lisbeth Klastrup. Hay otra investigadora que trabaja en Dinamarca, T.L. Taylor, que tiene un libro maravilloso también sobre EverQuest, el que hizo una etnografía también digital, ¿no? Y bueno, muestra todos los recovecos, digamos, de lo que significa habitar ese mundo, ¿no? Bueno, Ultima Online también, y después tenemos los cibermundos sociales, ¿no? Second Life sería el más famoso, pero, por ejemplo, el cibermundo DER, que después fue, de hecho, el punto de partida de mi tesis, después lo mencionaré brevemente, ¿no? El famoso Habbo, os sonará más, ¿no? El Habbo Hotel, ¿no? Arctic Wars, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todos ellos, el más famoso y el más mediático fue, digamos, Second Life. Como os decía, esta clasificación es algo arbitraria porque, claro, los cibermundos de combate y aventura como Warcraft también son cibermundos sociales. Es decir, y eso ha sido investigado también por estudiosos de cibermundos que señalan que obviamente hay, digamos, espacios objetivos, ¿no?, para la aventura, para el combate, pero también la gente se reúne simplemente para charlar. Sí, son cibermundos también sociales. Y en los cibermundos propiamente sociales se pueden añadir, como por definición, en un cibermundo podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos, volviendo al lema de Second Life, ¿no?, tu mundo, tu imaginación, ¿no? Yo, cuando entraba en Second Life hace tiempo, veía gente que tenía ahí sus espacios de juego también. Tú en Second Life puedes construir tu propio espacio de juego, digamos, o podías construirlo cuando estaba más habitado, ¿no?, y crear tus propios objetivos. Es decir, que, como vemos, son clasificaciones arbitrarias, pero bueno, son las que han aceptado aquellos que han investigado este tema, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco esta clasificación, ¿no? Mundos de combate y aventura tendrían más o menos esta estética, ¿no? Y mundos sociales, aquí tenéis, esto es una imagen de Second Life, en el que, bueno, pues es más vinculado a la diversión, al baile. Era muy interesante cuando yo hice mi tesis que mucha gente, muchos avatares, lo que hacían era bailar, es decir, activar tu avatar, ponerlo a bailar con música, ¿no? Un poco como hoy se está haciendo los nuevos entornos como Fortnite, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, como os decía, de estas definiciones, la persistencia sería una de las, la gran característica, ¿no?, definitoria de los cibermundos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de persistencia de un cibermundo, nos referimos a que éste permanece siempre encendido. Que permanece encendido en todo momento, independientemente de si los jugadores están conectados o no. Es decir, aquí está el vínculo con la vida real también. El cibermundo y el metaverso actualmente aspira a ser una extensión, una amplificación de la vida, ¿no? Por tanto, o una nueva vida, una segunda vida, ¿no?, como decía Second Life, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual que el mundo, la vida real no para, la idea del metaverso es que tampoco pare, que sea persistente. El mundo cambia independientemente de si yo estoy dentro o no. Entonces, cuando me conecte, el mundo habrá cambiado, han pasado cosas, ¿no? Y más si estoy mucho tiempo sin conectarme, ¿no? O sea, es un poco la idea de la persistencia, y que diferencia, por ejemplo, de otros entornos con los que a veces, o espacios con los que a veces se confunde el metaverso, que, como pueden ser los videojuegos online, ¿no? Después, habitable. Este es otro concepto muy interesante, ¿no? De nuevo, sí, el metaverso aspira a construir una nueva vida, una vida amplificada, una realidad mejorada, como veíamos antes, ¿no? Entonces, para crear ese entorno y pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Vuelvo a la Stephenson, ¿no? Es decir, la idea es que Hiro pasa mucho tiempo en el metaverso, es decir, le gusta estar ahí, ¿no? Y ese es el objetivo también de las tecnológicas, y ahí se ve ese aspecto de ciber también, ¿no? La idea es que estemos ahí para, digamos, que estas empresas generen, digamos, ganancias, ¿no? No olvidemos ese aspecto, digamos, y será el que incidiré también después, ¿no? La economía política, ¿no? Es decir, aunque yo he investigado sobre todo los cibermundos en metaverso desde una perspectiva etnográfica, semioetnográfica, ¿no? Yo parto de la idea de que todo esto no se puede entender sin una perspectiva de economía política, ¿no? Es decir, qué papel juegan estas empresas, estos conglomerados, a la hora de construir y gestionar y de administrar, digamos, estos espacios digitales, ¿no? Pero esto ocurre con los metaversos y ha ocurrido con las redes sociales. Y después, digamos, al final, que hablaré un poco más de Zuckerberg, veremos por qué, ¿no? Entonces, tienen que ser mundos agradables, tienen que ser mundos habitables, ¿no? Que sean mundos habitables significa que uno es capaz de entrar y vivir dentro de ellos, ¿no? Y contribuir activamente al desarrollo de ese mundo, al desarrollo de la cultura, al desarrollo, digamos, de la sociabilidad dentro de ese metaverso, ¿no? Y es una característica definitoria de otros mundos ficcionales en ese sentido, ¿no? Como la literatura y el cine, que también son mundos, digamos, habitables, ¿no? Como por ejemplo lo vemos en la famosa novela Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que Quijote habita en el mundo de las novelas de caballería, ¿no? Entonces, la literatura, el cine son mundos ficcionales, ¿no? Pero que permiten la inmersión, digamos, del espectador, del lector en esos mundos de ficción. Pero ¿qué ocurre? Que no existe la posibilidad, digamos, de habitar en ellos como un participante más de su cultura. Es decir, no podemos cambiar, no podemos modificar, digamos, lo que ocurre en ellos, ¿no? Esto lo desarrolló magistralmente Humberto Eco, ¿no? Cuando habla de 6 paseos por los bosques narrativos, la idea de los mundos ficcionales como mundos amueblados, ¿no? Tienen sus características reconocibles básicas que no se pueden cambiar, que no se pueden tocar, ¿no? Y de hecho nosotros no podemos modificar eso, ¿no? Pero, como os decía, esa habitabilidad, en los metaversos permite precisamente cambiar lo que ocurre dentro de ellos, ¿no? Precisamente por la idea de interactividad, por la idea de creación, ¿no? Se habla mucho de la posibilidad que tenemos de crear todo tipo de objetos, por ejemplo, coches, ropa, ¿no? Como habéis mencionado antes en la definición que me ha dado la compañera, toda la cuestión del desarrollo de modelos de ropa, de diseño, etcétera, que se dan en el metaverso y que pueden, digamos, en ese sentido, venderse, ¿no? Vale, entonces, resistencia, habitabilidad, habitable. Después, bueno, dimensionalidad, como os decía antes, es otro concepto básico, el hecho de que son mundos o espacios 3D, ¿no?
Y esto, como señalaba antes, no ha sido siempre así. Es decir, de hecho, los investigadores sobre mundos virtuales, cibermundos, ¿no? Y ahora metaverso, señalan que los primeros ejemplos de mundos virtuales, de cibermundos, son las mazmorras, los juegos de mazmorras multiusuario, ¿no? Lo que se denomina MUT. Y aquí tenéis uno, ¿no? Y eran espacios puramente textuales, en el que tú podías construir de una nueva vida, de nuevo una segunda vida, pero a través de una narración, digamos, en la web y compartiéndola con los demás. Pero era un espacio puramente textual. Aquí está el origen, digamos, de los cibermundos, ¿no? En estos juegos de mazmorra, digamos, multiusuario. Pero los metaversos han ido evolucionando, es decir, tenemos esos primeros metaversos textuales y se han ido dotando de una mayor visualidad, de un mayor carácter, digamos, visual. Y es interesante porque este es uno de los puntos centrales que subraya Zuckerberg en su discurso. Dice que Internet se ha ido haciendo cada vez más visual. Destaca el componente de visualidad, ¿no? en los cibermundos. Y aquí vemos un poco esa idea, es decir, pasamos de un espacio puramente textual, ¿vale? Este es Habitat, este fue un cibermundo creado por Lucasfilm, la compañía de George Lucas, interesante, ¿no? Y creó este cibermundo que, como veis, tiene un aspecto de cómic, ¿no? ¿Veis? Aquí es interesante en términos digamos, de remediación, de intertextualidad, ¿no? Cómo está remediando este cibermundo todo el lenguaje, digamos, del mundo de los cómics, ¿no? Con los famosos bocadillos, ¿no? Signo convencional paradigmático del discurso de los cómics, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, Habitat fue el primer cibermundo gráfico, ¿vale? Que escapaba un poco de este carácter textual y, bueno, el resto lo conocemos. Es decir, aquí tenemos ya el componente, digamos, tridimensional en el mundo de Warcraft. Second Life, como digo, fue el cibermundo paradigmático, el ejemplo previo, digamos, a lo que hoy conocemos como metaverso, y llegamos a Zuckerberg, ¿no? Llegamos a el proyecto Meta, llegamos a cómo se vuelve, digamos, a poner de moda este concepto, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Le quería poner un poco un fragmento, pero no sé si vamos ya. Estamos bien, Israel. Sí. Son las 12, o sea que llevamos 45 minutos más o menos de exposición, pero muestra un fragmento, me parece muy importante que se Vale. pueda ver, porque quizás algunos no lo han visto y es interesante escucharte a vos lo que vas a decir sobre él. Vale, voy a poner un poco a ver. Vale, bueno, veamos unos minutos.
Bueno, lo dejamos justo cuando salta la publicidad, pero con esto os hacéis una idea de por dónde va el discurso, ¿no? de Zuckerberg. Quería poner precisamente este fragmento. Bueno, es un vídeo de más de 1 hora. Si lo podéis buscar, presentación Zuckerberg Metaverso, tenéis ahí la posibilidad también de versión traducida al castellano, ¿no? Pero lo interesante de ese vídeo es que después, más adelante en el vídeo, habla de los conceptos básicos, o como él denomina, conceptos fundacionales del metaverso, ¿no? Hace una lista y explica, digamos, cada uno de ellos, ¿no? Que son estos que tenéis aquí, ¿no? El primero que destaca es la presencia, el concepto de presencia, y es un concepto muy ligado al concepto de inmersión, ¿no? La inmersión precisamente es esa sensación de presencia, de estar ahí, ¿no? De estar en ese otro lugar, al que, por ejemplo, va Hiro, ¿no? en Snow Crash, ¿no? No está aquí realmente, está en otro lugar y se siente presente en él. Es lo que está explicando ahí Zuckerberg, ¿no? Estar presente, digamos, en ese espacio, ¿no? Después habla del avatar, es decir, avatar es uno de los conceptos centrales del metaverso. De hecho, no podemos hablar del metaverso como antes no podemos hablar de mundos virtuales, cibermundos, ¿no? Sin el concepto de avatar. El avatar es nuestra representación dentro del metaverso, ¿no? Es
aquella representación que nos permite interactuar dentro de él, ¿no? Por eso se vuelve a destacar un término que también ha sido muy mediático, ¿no? Y después veremos por qué, ¿no? Y después señala otros como la sala de inicio, que es esa que presenta, es decir, habla de home space, ¿no? La sala de inicio donde, bueno, tiene que ver con esa idea de habitabilidad que veíamos antes, ¿no? Para hacer el espacio habitable tenemos que sentirnos como en casa, ¿no? De nuevo la metáfora, ¿no? La metáfora del hogar, la metáfora de lo habitable, la metáfora de mi espacio personal, ¿no? En los estudios de juventud es fundamental el espacio de la habitación, ¿no? La habitación donde desarrollo mi identidad. Aquí también tenemos nuestro espacio, sala de inicio, habitación personal para configurar nuestro avatar, ¿no? Precisamente él lo hace y habla de eso. Dice, podemos tener varios avatares dependiendo de la ocasión. Mi avatar para trabajar en el metaverso, mi avatar para jugar, mi avatar para fantasear. De alguna forma integra esa división que veíamos antes. Es decir, el metaverso puede ser un cibermundo social, pero también un cibermundo de combate, aventura, de fantasía, ¿no? De nuevo, el lema de Second Life, tu mundo, tu imaginación. Aquí está también, el discurso de Zuckerberg habla siempre de eso. Podemos construir lo que queramos, ¿no? Eso desde la visión, digamos, de Zuckerberg, ¿no? La visión optimista, utópica de Zuckerberg, ¿no? Teletransporte tiene que ver con esa idea de bueno, ir pasando de espacios dentro del metaverso, ¿no? Esto ya estaba en Second Life, de hecho fue una de las características fundamentales, ¿no? De hecho le dabas a un botón y bueno, aparecías en otro espacio dentro de Second Life, ¿no? Es esa idea del teletransporte, ¿no? Interoperabilidad, este es otro concepto que se destaca actualmente en los metaversos, tiene que ver con que, claro, en Second Life tú tenías un avatar y solo lo podías solo podías utilizar dentro de Second Life. En DER, que es ese otro cibermundo que yo trabajé, tenías un avatar y solo lo podías utilizar en ese cibermundo. Esta idea de interoperabilidad viene a querer ser que con un mismo avatar podemos teletransportarnos precisamente a diferentes metaversos, ¿vale? Este es un concepto problemático porque volvemos a la cuestión de los ciber, es decir, las empresas tendrán que establecer aquí acuerdos, ¿no? Que si permiten precisamente interoperar esos avatares, ¿no? Entonces, aquí es un aspecto conflictivo realmente, porque no todas las empresas van a querer, digamos, interactuar en ese sentido, ¿no? Y es uno de los que más, conceptos que más complejidad y dudas, ¿no? Están generando en ese sentido, ¿no? Después habla Zuckerberg de privacidad y seguridad, ¿vale? Es decir, y de una forma también utópica, ¿no? De privacidad y seguridad, la defensa de la privacidad y la seguridad tiene que estar por encima de todo, ¿no? Resulta paradójico en una empresa, Facebook, ahora Meta, que ha tenido tantos problemas por la privacidad y seguridad, ¿no? Y al final de la exposición veremos algo de esto, ¿no? Bienes virtuales, bueno, esto también estaba en Second Life, es decir, la cuestión de que tú puedes crear todo tipo de bienes e incluso puedes venderlos, ¿no? El metaverso puede actuar como una especie de escaparate digital, ¿no? De nuevos modelos, digamos, de ropa, de zapatillas. Esto ya estuvo en Second Life, de nuevo. Es un espacio de creación, de experimentación, y se pueden generar después los modelos para su venta en la vida real, ¿no? Y luego interfaces naturales. Con interfaces naturales, aquí está la crítica a la pantalla que os señalaba antes, ¿no? Que en el pequeño fragmento que hemos visto también lo señala, ¿no? Habla del estorbo de la pantalla y que necesitamos interfaces más naturales, ¿no? E imagina incluso una interfaz hologramática, es decir, que la muestra ahí precisamente, ¿no? Que surja un holograma y interactuar entre hologramas, ¿no? De hecho, se ha criticado al metaverso actual porque sigue conservando ese aspecto caricaturesco, ¿no? digamos, de los avatares. La idea, digamos, actualmente es que los avatares se vayan pareciendo cada vez más a nosotros, incluso crear versiones hologramáticas, digamos, de nosotros mismos, ¿no? Esto, digamos, desde ese mundo de posibilidades que Zuckerberg y otros agentes tecnológicos imaginan para el futuro del metaverso, ¿no? Un metaverso que, como habéis visto en el vídeo, el propio Zuckerberg dice que aún no sabemos cómo va a ser, ¿no? Estamos hablando de algo que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que estamos construyendo discursivamente, visualmente, a través de este vídeo, mediáticamente, etcétera, etcétera,
¿no? Bueno, he subrayado ahí, claro, todo esto daría para mucho más, pero me voy a centrar en los dos primeros conceptos, ¿no? El de presencia y el de avatar para terminar, digamos, la exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que son los dos conceptos centrales en ese discurso de Zuckerberg y también, digamos, en el conjunto de los cibermundos, junto a los que hemos visto antes de persistencia y de habitabilidad, ¿no? El concepto de presencia tiene que ver con la idea de inmersión, ¿no? Y aquí es interesante, yo siempre dedico bastante tiempo a este concepto, ¿no? A trabajar sobre el concepto de inmersión, que de hecho fue, previamente a mi tesis, fue mi diploma de estudios avanzados. En España tenemos ese título previo a la tesis, DEA, ¿no? Diploma de estudios avanzados, fue precisamente sobre el concepto de inmersión en realidad virtual y en Internet, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de inmersión? Y aquí es interesante porque estamos hablando de una metáfora, ¿no? Estamos hablando de un concepto metafórico que se hace, digamos, sobre todo visible con la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual, cuando se introduce, digamos, el concepto, que de hecho, y aquí es interesante también subrayar esto, ¿no? La tecnología de la realidad virtual se desarrolla antes que Internet, ¿vale? Los cascos, los trajes, los visores, todo esto está desarrollado, se desarrolla antes de Internet. Lo que pasa es que la tecnología de la realidad virtual tuvo muchos problemas para su democratización, ¿no? En primer lugar, una cuestión económica, son equipos costosos, ¿no? Digamos, el precio se ha ido reduciendo, pero en los años 80, cuando empieza el boom de la realidad virtual, son equipos costosos, ¿no? Pero sobre todo por una cuestión humana, y esto es muy interesante, y esto es algo que se puede dar en el mundo actual. No todo el mundo se ha habituado a utilizar unos cascos y unas gafas de realidad virtual, ¿no? Las primeras experiencias con realidad virtual, de hecho está también, digamos, investigado, incluso provocó vómitos en la gente. Sí, porque afecta a la sensación de propiocepción, ¿no? Al sentido, digamos, a la cuestión del vértigo, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque te está anulando tu campo visual. Es decir, es como te está metiendo la pantalla dentro de los ojos, ¿no? Y mucha gente se marea con los cascos de realidad virtual, ¿no? Entonces, ese discurso utópico tecnológico de Zuckerberg, digamos, choca con cómo la gente, los usuarios, ¿no? Nos vamos a adaptar a una tecnología que lo que hace es anular nuestro campo natural de visión y sustituirlo por uno representacional, ¿no? Por un universo, digamos, representacional y en este caso en 3D, ¿no? Entonces, es interesante en el sentido que, un poco como decía, retomando aquí a Eliseo Verón, ¿no? Que ya tenemos un experto en su obra, ¿no? La tecnología es un medio, ¿no? Es la tecnología más su uso, ¿no? Si la gente no lo utiliza, no se adapta, de nada nos sirve que esté desarrollada esa tecnología. Y tenemos una tecnología como la realidad virtual que está desarrollada hace tiempo, pero su uso no está siendo el que se esperaba, ¿no? Y de hecho, es interesante, en el caso de Zuckerberg, hay un informe, ¿no? que Zuckerberg encargó para ver cómo podía, digamos, convencer a la gente de utilizar la realidad virtual, ¿vale? Es decir, el objetivo es ya convencer a la gente cómo utilizar, digamos, en este caso, los cascos o los visores de realidad virtual, ¿no? Entonces, ese apunte es muy interesante. Es decir, no, digamos, por mucho que la tecnología esté desarrollada, si no hay un uso democrático, de nada sirve esa visión del metaverso como aquel lugar en el que todos y todas vamos a estar, ¿no? En un futuro próximo, ¿no? Pero bueno, volviendo al concepto de inmersión, tiene que ver con una metáfora, ¿no? Una metáfora que remite a una experiencia digamos, en este caso, de buceo, ¿no? De introducir o introducirse algo en un fluido, ¿no? Aquí yo siempre lo comento, y de hecho esto en clase de semiótica lo explico con aquel famoso texto de Lakoff y Johnson, ¿no? De las metáforas de la vida cotidiana, y cómo la metáfora sirve para entender o experimentar una cosa en términos de otra, ¿no? La tecnología utiliza mucho ese concepto de metáfora de Lakoff y Johnson porque estamos ante cosas que no sabemos cómo vamos a utilizar, y la metáfora en ese sentido tiene un aspecto didáctico. Es decir, la metáfora sirve para hacer comprensible algo que en un primer momento no es comprensible, ¿no? Ayuda a experimentar
a entender, experimentar algo en términos de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando los desarrolladores de la tecnología de la realidad virtual intentan explicar qué es eso de la realidad virtual, remiten al concepto de inmersión y al concepto de sumergirse, de introducirse en algo, ¿no? Como cuando nos metemos, por ejemplo, en el mar, que entramos en otro mundo, ¿no? Entramos en otro ambiente en el que tenemos que adaptarnos también, ¿no? Debajo del agua, ¿no? Entonces, es interesante ese aspecto metafórico y cómo esa experiencia más o menos común de las personas sirve para explicar cómo introducirnos en un ambiente digital, en un ambiente, digamos, nuevo, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a otros usos del término inmersión. La inmersión no solo se refiere a introducirnos en un mundo digital, sino que, por ejemplo, una de las experiencias inmersivas más famosas dentro de la literatura es la de Don Quijote, de nuevo. Es decir, Don Quijote está inmerso en un mundo de caballerías, ¿no? Leyendo, digamos, las novelas de caballerías y habitando ese mundo, ¿no? Pero nosotros también, es decir, en nuestra vida cotidiana podemos sentirnos inmersos en un lugar ficcional. Esto también lo ha trabajado desde la semiótica Umberto Eco, ¿no? Las novelas, el cine, es decir, son espacios habitables también, que podemos sumergirnos dentro de esas historias, ¿no? Y hay un autor que ha explicado esto maravillosamente, es Marcel Proust, ¿no? El novelista francés, que hablaba precisamente de eso, qué ocurre cuando termina una novela, ¿no? Y dice, cuando termina una novela, todo ese tiempo, ¿no? Ese ambiente, ese mundo en el que hemos estado experimentando, ¿no? Ese universo se cae, se viene abajo, ¿no? Y habla de la tristeza que ello supone, la pérdida incluso que ello supone, ¿no? El acabar un libro, el acabar ese proceso, digamos, de inmersión en la ficción, ¿no? Y en los últimos años se ha añadido la RAE ha añadido esta definición, ¿no? De inmersivo como aquello que hace vivir al espectador una realidad virtual como si fuera algo auténtico, ¿no? Bueno, aquí tenéis también Janet Murray, una investigadora muy interesante, tiene un libro clásico, los estudios de medios digitales, Hamlet en la holocubierta, la que tuve la oportunidad de conocer también en Georgia Tech, cuando estuve de estancia en Atlanta, en Estados Unidos. Habla precisamente de la inmersión como uno de los aspectos claves de la tecnología digital, ¿no? Y de que en realidad la experiencia de inmersión remite a eso, la sensación de estar rodeados por una realidad diferente, ¿no? Una realidad diferente que concentra nuestra atención, requiere nuestra atención y concentra nuestros sentidos, ¿no? Y la inmersión en realidad remite a experiencias de estar allí, estar dentro de, estar en el interior de, toda esa idea, ¿no? Que tiene que ver con ese concepto, digamos, de presencia que veíamos antes en Zuckerberg, ¿no? Entonces, como hemos visto antes, Zuckerberg destaca el aspecto visual y en realidad cuando está hablando de inmersión, de presencia, de estar dentro de, ¿no? Está hablando de estar en el interior de la imagen, ¿no? En el interior de la imagen, en el interior, digamos, de ese espacio, digamos, visual. Es curioso aquí cómo habla de espacio visual, pero no de espacio audiovisual. Es decir, deja un poco de lado la cuestión del audio, algo que siempre ha pasado con el concepto de lo audiovisual, ¿no? Pero destaca, digamos, ese grado de penetración en la imagen, ¿no? Ese grado de penetración, digamos, en el interior de un espacio que cada vez, de una internet que cada vez es más visual, como dice Zuckerberg, ¿no? Y ahí tenemos la experiencia previa de los videojuegos también. Los videojuegos, de alguna forma, han preparado el terreno para el tipo de lenguaje que se está construyendo en el ciberespacio, ¿no? Eso es algo que también quiero destacar, ¿no? Los videojuegos que han entrado muy tarde en la academia, ¿no? Aquellos que hemos investigado videojuegos lo hemos vivido, y que es un medio de comunicación fundamental para entender los medios de comunicación de masas, ¿no? Porque es el primero que trae la interactividad y la inmersión. Es decir, las dos características claves, digamos, de los mundos virtuales, de los cibermundos, de los metaversos, ¿no? Interactividad ya no lo menciono porque es algo básico. De hecho, volviendo a Manovic, ¿no? Manovic dice que hablar de interactividad en el manejo de ordenadores y de medios digitales es una tautología, es decir, es algo básico, ¿no? Entonces, por eso destaco, digamos, o me centro más en el concepto de inmersión, ¿no? Entonces, los videojuegos, como os decía, han sido fundamentales, y lo hemos visto en ese breve vídeo de Zuckerberg, en la cuestión de la cámara subjetiva, ¿no? Ahí habéis visto cómo
él maneja, digamos, a su avatar desde una perspectiva de cámara subjetiva y desde una perspectiva en la que también se ve a su propio avatar, ¿no? Y me voy a centrar brevemente en esto, ya para ir terminando y centrarme ahora en la cuestión de los avatares, ¿no? La cuestión de la cámara subjetiva que tenéis aquí, de hecho, Volcker y Grusin, esos autores del libro Remediation, ¿no? De remediación, otro libro clásico, ¿no? En medios, destacan también el papel de la realidad virtual de los videojuegos como tecnologías del punto de vista, ¿no? Y en ese sentido, el metaverso sería o la evolución de esa tecnología del punto de vista, ¿no? Un punto de vista que nos permite tener, digamos, un punto de vista itinerante, ¿no? Una visión que se desplaza de acuerdo con nuestros movimientos, como muestra ahí un poco en el vídeo de Zuckerberg, ¿no? Y la experiencia quizá más inmersiva es esa cámara subjetiva, en el que yo tengo el mundo delante mía, ¿no? Tengo el mundo, el visor, digamos, dentro de mis ojos y lo que veo, digamos, es esta representación que tengo aquí, ¿no? Y de hecho, aquí tenemos a Zuckerberg promocionando también los cascos Oculus Rift. Hay que tener en cuenta también eso. Facebook, ahora Meta, ha hecho una inversión muy importante en el desarrollo de este tipo de hardware también de realidad virtual, ¿no? Con Oculus Rift, como se llama, ¿no? Entonces, en el interior de la imagen, ¿vale? En el interior de la imagen, los videojuegos, sobre todo los videojuegos en primera persona, y más tarde los cibermundos, ¿no? Gráficos, heredan ese punto de vista, digamos, de la realidad virtual, digamos, y ayudan a construir esa sensación de presencia, ¿no? Una visión directa de la escena, como si estuviéramos contemplando con nuestros propios ojos aquello que se desenvuelve, digamos, en el interior del metaverso, ¿no? Es eso, la sensación de hallarse presente en el interior, ¿vale? Tenéis aquí otras imágenes, los juegos de disparos en primera persona que, como digo, tienen, digamos, ese carácter de antecedente, ¿no? del metaverso. Pero más interesante que eso, que es un punto de vista que encontramos en el cine también, ¿no? La cámara subjetiva en el cine, como hemos visto, la realidad virtual, los videojuegos, tenemos un punto de vista que es el punto de vista en tercera persona, que es cuando vemos a nuestro avatar, ¿no? Cuando vemos a nuestro avatar. Y normalmente lo vemos de espalda, ¿no? Una perspectiva que se denomina por detrás del hombro, ¿no? Es decir, contemplamos al personaje en plano general, ¿no? Generalmente de cuerpo entero y normalmente desde detrás, ¿vale? Este es otro. Algunos investigadores, sobre todo en videojuegos, han destacado que es otro tipo de inmersión, es otro tipo de presencia, ¿no? Aquí tenéis, de nuevo, en imágenes de videojuegos, tenéis esa perspectiva, ese punto de vista en tercera persona. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué es interesante? ¿No? Porque es otro tipo de presencia, otro tipo de inmersión, ¿no? Este tipo de inmersión, ¿no? Permite expandir el horizonte visual y le da a los jugadores, a nosotros, a los espectadores, una sensación de una mayor amplitud del espacio en el que movernos, ¿no? Es decir, con el punto de vista en primera persona, nuestro campo de visión está limitado a los ojos de nuestro personaje, de nuestro avatar, de forma que solo vemos lo que tiene lugar enfrente a nosotros, ¿no? Sin embargo, con el punto de vista en tercera persona, podemos ver lo que ocurre también alrededor de nosotros, ¿no? Espacio, objetos, otros avatares, y esto proporciona una mayor presencia, una mayor sensación espacial, ¿no? Es interesante que los cibermundos, y esto ya lo tenía Second Life, de nuevo, esto ya lo tenía Second Life. Second Life tú podías manejar tu avatar desde la visión en primera persona, ¿no? Y la visión en tercera persona, es decir, viendo a tu avatar de espaldas, ¿vale? ¿Por qué es interesante aquí? Aquí hay una literatura en la academia muy interesante que defiende este punto digamos, de vista, esta visión para los cibermundos, ¿no? Para los metaversos, ¿no? Porque precisamente al ser los metaversos cibermundos sociales, como hemos visto, ya sean de combate, ya sean digamos, de aventura, etcétera, siempre hay un componente de sociabilidad. Es decir, tiene que haber muchos usuarios y muchos usuarios conectándose, muchos usuarios comunicándose entre sí, ¿no? Entonces, se ha hecho una defensa desde, como digo, la literatura de los cibermundos, como que este punto de vista añade una dimensión de alteridad a la experiencia fundamentalmente individual que supone el punto de vista en primera persona, ¿no? Es decir, y
las primeras experiencias de realidad virtual con ese punto de vista en primera persona tienen ese imaginario también, ese imaginario de una persona solitaria con sus cascos de realidad virtual, interactuando en un mundo que no tiene por qué estar habitado, simplemente moviéndonos por un espacio, tocando objetos. Sin embargo, en el punto de vista en tercera persona tenemos esa capacidad de ver a otros, digamos, usuarios, ¿no? De ver a nuestro propio avatar, cómo está confeccionado, cómo se mueve, cómo gira, cómo baila, etcétera, etcétera, y de ver a otros, aquellos que nos rodean, ¿no? Celia Pearce, que es otra autora fundamental con la que precisamente hice mi estancia en Estados Unidos en Georgia Tech, y que fue fundamental para mi tesis, habla de que el punto de vista en tercera persona permite verse a uno mismo, es decir, seeing oneself, ¿no? Y ser visto, being seen por otros jugadores, ¿no? Por otros jugadores avatares, ¿no? Entonces, es interesante, como os digo, destacar que el metaverso está jugando con esa idea de presencia, de inmersión y visual a través de estos dos puntos de vista, sobre todo. Y en el pequeño vídeo que hemos visto de Zuckerberg lo hace, ¿no? Vemos cómo presenta una visión en cámara subjetiva y presenta también una visión, digamos, en tercera persona, ¿no? Entonces aquí tenemos, McMahon habla del punto de vista en primera persona como un punto de vista egocéntrico, ¿no? Esto es interesante, en el que vemos el ambiente a través de los ojos de nuestro avatar, ¿no? De la misma manera en que uno ve a su propio cuerpo, ¿no? Por el contrario, tenemos un punto de vista de tercera persona como un punto de vista exocéntrico, ¿no? Es interesante aquí el juego de palabras, ¿no? Mediante el cual vemos nuestro propio avatar de la misma manera que vemos el avatar de los otros jugadores, ¿vale? Y yo creo que este componente es fundamental para hablar de metaversos, precisamente por esa idea de interacción, ¿no? Y de sociabilidad con los demás, ¿no? Porque precisamente el punto de vista en tercera persona destaca ese énfasis en la especialidad y la alteridad dentro de estos espacios. Aquí tenéis cómo se puede notar ese, digamos, punto de vista en tercera persona. Me veo a mí mismo, a mí misma, ¿no? Y veo a los demás y tengo una mayor sensación, digamos, espacial de lo que ocurre a mi alrededor. Esto, por ejemplo, a la hora de también crear objetos en el metaverso, etcétera, etcétera, va a resultar fundamental. Bueno, y yo creo que me he pasado ya bastante de tiempo. Voy a concluir unas breves palabras sobre el concepto de avatar y ya voy al final, ¿no? Bueno, el concepto de avatar, de nuevo, vamos al papel fundamental de Snow Crash, de la novela, ¿no? De Stephenson, que os comentaba antes, ¿no? Aunque es un término con, lo tenéis ahí, ¿no? El sentido etimológico de avatar es el que desciende y es una palabra que procede del idioma sánscrito, ¿no? Sería la bajada o descenso de un dios al mundo de los seres humanos, ¿no? Aquí sería más bien la subida, ¿no? a un mundo digital a través de una representación vicaria, ¿no? Con la que moverme en ese espacio, en ese entorno, ¿no? Stephenson utiliza el término partiendo de ese sentido etimológico de avatar, del que desciende, pero lo denomina como una simulación digital de nuestro cuerpo, una especie de cuerpo audiovisual. Fijaros que aquí Stephenson sí habla de cuerpo audiovisual, es muy interesante, ¿no? Destacando ese componente de audio que Zuckerberg, por ejemplo, olvida, ¿no? Habla de un cuerpo audiovisual que la gente usa para comunicarse en el metaverso y sin el cual no podemos, digamos, habitar en él, ¿no? Avatar, junto con metaverso, es otro término mediático, es decir, otro concepto, digamos, que más o menos hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado, sobre todo también por aquella famosa película Avatar de James Cameron, ¿no? Y bueno, por el éxito que tuvo Second Life, ¿vale? Bueno, aquí podemos hablar de que existe una visión más inclusiva, más exclusiva, ¿no? del avatar, porque también hay quien defiende que desde un punto de vista general el propio cursor es ya un avatar, es una representación vicaria de nosotros mismos en el espacio de la pantalla, ¿no? Pero en la literatura de cibermundos, ¿no? Destaca que un avatar, cuando hablamos de avatar en los cibermundos o en este caso en el metaverso, implican tres conceptos fundamentales, ¿no? Tres ideas fundamentales. Dinamismo, que suelen ser tridimensionales y que podemos personalizarlos de forma detallada, ¿vale? Bueno, no me voy a detener mucho en esto, voy a ir avanzando hacia el final, ¿no? La idea de avatar es eso, es básicamente la representación
digital de nosotros mismos que podemos confeccionar, digamos, a nuestro gusto. Y que podemos hacer, ¿no? Como hemos visto antes en el vídeo de Zuckerberg, a imagen y semejanza de nosotros mismos, algo que también se dio en Second Life, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Second Life y cómo se pueden construir avatares parecidos a uno mismo, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a la selección de un avatar en los videojuegos, en el que yo estoy manejando un personaje preconstruido del que no puedo modificar nada, ¿no? No puedo personificarlo en ese sentido. Entonces, algunos autores defienden que al no poder confeccionarlo, personalizarlo, los personajes de videojuegos no serían, digamos, avatares en ese sentido. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, es una discusión más teórica sobre el concepto de avatar. Vamos al final, ¿no? Bueno, retomando el vídeo de Zuckerberg, podemos preguntarnos por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora vuelve, retorna, digamos, esta cuestión del metaverso? Bueno, una de las cosas principales, si no la que más, es que puede ser una salida a la crisis de reputación que está viviendo Zuckerberg, ¿no? Y que está viviendo Facebook, ¿no? La crisis reputacional, la crisis también en el uso, ¿no? De la plataforma. Entonces, bueno, una persona tan poderosa como Zuckerberg ha visto que las redes sociales de alguna forma ya no dan para más, ¿no? Que Facebook ya no da para más y está apostando el futuro de su compañía, incluso con un cambio de nombre, que es algo muy arriesgado, ¿no? Ha sido también criticado en ese sentido, es una apuesta a todo, ¿no? A un todo, por el metaverso, por la realidad virtual, por la realidad aumentada, esta mezcla de diferentes tipos de realidades, ¿no? Pero esa crisis reputacional viene de diferentes cuestiones, ¿no? Lo que veíamos de la privacidad, lo que veíamos de el papel que ha tenido en este caso Instagram, ¿no? Para en este caso adolescentes, ¿no? Como los documentos que se filtraron en los últimos años de Frances Haugen, una ex empleada de Facebook, que señalaba precisamente que se han hecho informes internos de la compañía que han demostrado que Instagram, en este caso, es propiedad de Facebook, ¿no? Está resultando perjudicial para muchas, en este caso, adolescentes, ¿no? Y que la empresa, digamos, lo ha ignorado, ¿no? También se ha acusado a Facebook de fomentar el discurso de odio con fines lucrativos. También Frances Haugen, que tenéis aquí, es trabajadora de la red social, afirmó, digamos, en esas filtraciones que Facebook favorece discursos de odio, ¿no? Porque genera más tráfico, más información, ¿no? Más datos, ¿no? Más circulación, digamos, de contenido que otro tipo de discursos más optimistas, ¿no? Y una cuestión clave que veíamos antes también, cómo estas tecnologías, estas aplicaciones pueden desaparecer, ¿no? Famoso es el caso de cuando cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿no? En esa histórica caída que se dio y que de alguna forma nos quedamos todos, ¿no? Como impresionados. Es decir, cuando tu vida cotidiana se basa, gran parte de ella, en manejar este tipo de tecnologías, ¿no? Que se dan por sentadas, ¿no? Que se dan como habitables, que se dan, hablando ya de metaverso, ¿no? Un metaverso que se pretende como algo habitable, como algo permanente, algo que siempre va a estar ahí. ¿Qué ocurre si cae en algún momento, ¿no? ¿Qué ocurre si falla? Uno de los grandes problemas de Second Life precisamente fue ese. El avatar dejaba de funcionar, los problemas de lag, de retraso, es decir, las caídas de la plataforma. Cuando mucha gente se conectaba en un mismo espacio, todo iba muy lento, se cargaba el sistema. Es decir, es algo que, hombre, estamos hablando de una compañía mucho más poderosa que Linden Lab, que fue el laboratorio que creó Second Life. Pero está el problema de la caída del cibermundo, ¿no? Y eso es precisamente, haciendo una breve mención a mi tesis, lo que yo investigué. Es decir, ¿qué ocurre cuando un cibermundo cierra? Es decir, cuando una plataforma cierra. Y eso es una pregunta de investigación muy interesante porque solemos investigar los espacios digitales cuando están vivos. Pero ¿qué ocurre cuando un espacio digital, un mundo, en este caso un cibermundo, un metaverso, cierra? ¿Qué ocurre con todos esos usuarios, ¿no? Aquí fue muy interesante observar que ese cierre, ¿no? Fue muy perjudicial para todos esos usuarios, porque vieron perdidos todos sus avatares. Es decir, aquí está, y voy terminando con, volviendo a la cuestión de lo cibernético, del ciber, del control, gobierno, administración, ¿no?
decir, los avatares creados dentro, en este caso, del cibermundo pertenecen a TER, no pertenecen a sus creadores. Los avatares creados en Second Life pertenecen a Second Life, no pertenecen a sus creadores. No sabemos en ese caso qué va a pasar, como ha dado respuestas vagas Zuckerberg en ese sentido, a qué va a pasar con los avatares que construyamos en su metaverso, que aún no sabemos muy bien qué va a ser, ¿no? Pero no olvidemos que son empresas tecnológicas, ¿no? Que dependemos de su software, dependemos de su plantilla, dependemos de sus posibilidades a la hora de crear, ¿no? Entonces, una de las grandes quejas de esos usuarios de Reacciones fue, es como si parte de mi vida se hubiera ido. Es decir, no tengo nada de esto. Ya no puedo manejar mi avatar, construir cosas allí, es decir, ya no me puedo relacionar con la gente con la que allí me comunicaba, y esto ocurrió en este caso en un cibermundo, pero puede ocurrir, digamos, en cualquier otro tipo de plataforma, ¿no? En ese sentido estamos hablando de, como esta editorial del País, que es muy interesante, de hace unos meses, ¿no? De que Facebook es demasiado grande, y en este caso Meta también es demasiado grande. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a regular todo esto? ¿No? ¿Cómo vamos a regular esa voracidad de los gigantes de Internet? Y aquí voy entrando y cerrando con la cuestión de la economía política, y la cuestión, volviendo a lo ciber, es decir, la administración, el control, el gobierno, ¿no? De que precisamente eso, nuestra vida y nuestra economía no se entiendan ya sin la conexión a Internet, y es precisamente lo que está hacia donde nos está dirigiendo el discurso del metaverso, a crear no solo nuestra vida en el metaverso, sino que todas las empresas y toda la economía empiece a regularse, digamos, a través del metaverso, ¿no? Entonces está esta famosa comparación que circuló en redes, precisamente con la crisis de reputación de Facebook, en el que la misma revista Time, que en su día eligió a Zuckerberg como el personaje del año, ¿no? Y claro, si hoy conocemos las redes sociales tal como la conocemos, es gracias al éxito que tuvo Zuckerberg, aunque no fue la primera red social, sí fue la más importante a nivel global, ¿no? Y hoy en día se plantea a los usuarios, desde una revista tan prestigiosa como Times, si cancelar, digamos, eliminar a Facebook, ¿no? Pues quizá por eso es que Zuckerberg ha visto en el metaverso una nueva opción o una nueva manifestación, volviendo al libro de Morozov, de solucionismo tecnológico. En este caso, solucionarse a sí mismo tecnológicamente, ¿no? La solución a todos mis problemas, a mi crisis de reputación, es apostar al todo, digamos, por un nuevo tipo de tecnología, mucho más inmersiva, visual, etcétera, etcétera, pero que, como hemos visto, no es nada novedoso. No es nada novedoso. Esto ya estaba hace tiempo y ahora mismo ha sido recuperado, pero por una de las personas más influyentes del planeta. Bueno, muchas gracias, y si tenéis algún comentario, alguna sugerencia, duda, aquí estoy para responder. Bueno, muchísimas gracias, Israel. Ya acá empiezan a aparecer algunos comentarios de los propios alumnos diciendo que fue muy buena, que fue excelente. Creo que estás viendo, creo que todos hemos disfrutado muchísimo de tu exposición, que además de ser una exposición sobre un tema hiperactual, una ventana hacia lo que se viene, como decíamos al principio, ha estado basada en un conocimiento profundo que te permite haber estudiado Second Life, que creo que es un antecedente interesantísimo para lo que va a venir, ¿cierto? Además de tu conocimiento de videojuegos. La verdad, he disfrutado por mi parte la exposición muchísimo. Creo que has puesto los marcos conceptuales centrales para poder pensar un poco la génesis desde el mundo de la ficción, las cuestiones que esto presenta, cómo de alguna forma, cuáles son las características centrales para la construcción de estos cibermundos, y un final muy, muy interesante que daría para muchísimo más acerca de los mecanismos y los conceptos centrales y los dispositivos de inmersión y de identificación, que podríamos decir de psicoanálisis, a través
de las posibilidades de pensar una identificación primaria, como decía Metz, que era con la cámara, esto que aparece a través de la subjetividad, identificaciones secundarias que eran con los personajes, pero todo lo nuevo que está apareciendo en las pantallas en los cuales nosotros somos esos mismos personajes, nos observamos como en tercera persona. Creo que acá hay, bueno, muchísima cuerda para tirar acerca de la evolución de los dispositivos y algo que no siempre se trabaja, ¿cierto? Que es la cuestión de cómo se construyen los procesos de identificación para que esos dispositivos sean significativos para nosotros y dónde está el espectador, dónde nos ubicamos, dónde está eso que Sino Machado llamaba el interactor, también, ¿cierto? Ese que es el que interactúa para sacar a los personajes, etc. La verdad que hay muchísimas cuestiones centrales para toda la discusión sobre la mediatización contemporánea en tu conferencia, Israel, que creo que ha sido magnífica y todos hemos disfrutado inmensamente. Me voy a quedar para la primera pregunta que voy a hacer yo y voy a abrir el juego enseguida porque no, por más que me interesa muchísimo, no quiero cooptar la conversación, no, que es un poco que nos hables algo más sobre tu investigación sobre Second Life. Me parece que ahí hay cuestiones muy lindas para entender. Había distintos tipos de prácticas sociales que se podían desarrollar, vos nos estuviste mostrando, ¿cierto? Y mucho de lo que estaba presente es lo que nos están ofreciendo ahora para el metaverso en una versión quizás jornada, en ciertas convergencias tecnológicas, pero veremos qué es lo que pasa ahí, ¿no? Quería que nos cuentes un poco más también acerca de cómo evaluabas vos esa oferta de distintas prácticas que aparecía, qué cosas funcionaban y qué cosas no, digamos, ¿no? Es decir, qué cosas eran verdaderamente utilizadas por los usuarios, cuáles eran frustrantes, es decir, ¿cuánto tiempo uno puede verse bailar, por ejemplo? Esas son las preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno puede... ¿cuál efectivo realmente es una reunión para resolver problemas para una cátedra, para resolver problemas de negocios? Y qué interés tiene o puede tener o no tener un avatar en ese momento, digamos, ¿no? ¿Cómo funcionan esas interacciones? ¿Cuánto tiempo? Qué interesante. Yo sé que se hacían muestras de arte, sé que había no solo la posibilidad de hacer conciertos que nos ofrecen ahora, y un poquito más también sobre si hubo algo que tuviera que ver con la política, qué pasaba. Ahora hasta aparecen las ideas de las manifestaciones también en Internet. Me parece que ahí hay cuestiones muy interesantes acerca de las construcciones de los colectivos, y no solo las experiencias individuales, sino las experiencias colectivas y sociales a través de estos mundos. Y bueno, ¿cómo ves un poco todo eso? Y a partir de tu experiencia de investigación de Second Life. Bueno, sí. Second Life para mí, bueno, para todo esto que estoy comentando, y que precisamente el retorno del metaverso me ha hecho volver a repensar, ¿no? Second Life fue un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de lo que puede llegar a ser o puede llegar a no ser el metaverso. Cuando a mí me preguntan, y precisamente en esa entrevista que os comenté antes, ¿no? Que si esto va a funcionar, tengo mis dudas, tengo muchas dudas. Esto es una apuesta del discurso tecnológico. Ahí creo que la justificación que he hecho de la persona emblema, ¿no? De la defensa del metaverso ahora mismo es Zuckerberg, va por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasó con Second Life? En Second Life, lo primero es que manejar un avatar no es tan sencillo. O sea, se nos presenta el metaverso precisamente como esa idea de solución. Manejar un avatar no es tan sencillo. Había mucha gente que le resultaba un proceso tedioso. Es decir, no es como mandar mensajes por WhatsApp, darle al play y mandar un audio por WhatsApp, que son actos, prácticas tremendamente sencillas. Aquí estamos hablando de tener un avatar, ¿no? Una representación gráfica de nosotros y de movernos por un espacio, digamos, virtual que dependiendo de la conexión que tengamos va a tardar más o menos en cargar, ¿no? Eso era uno de los problemas de Second Life. Había momentos en los que ibas andando y por la lentitud de la conexión o por la mucha gente que estaba allí conectada, los espacios no cargaban bien.
y tu avatar aparecía como en un entorno gris, ¿no? Son cosas que te sacan precisamente de la inmersión, ¿no? Hablando de la inmersión. Son elementos emersivos, es decir, que te sacan de esa inmersión dentro del mundo, ¿no? Sostener ese mundo, digamos, y ese mundo tridimensional, estamos hablando de un mundo tridimensional, es algo que requiere, digamos, un desgaste tecnológico y una inversión tecnológica brutal. Después está el problema de cómo accedemos al metaverso, ¿no? Zuckerberg defiende varias posibilidades. Zuckerberg habla de la realidad virtual, pero también habla de que puede ser mediante hologramas, ¿no? Como él muestra, ¿no? Con un reloj, sacando ahí, digamos, el holograma. Puede ser con tu móvil, es decir, en ese sentido no discrimina en cuanto a acceso al metaverso, pero claramente defiende la cuestión de la realidad virtual, ¿no? Cuando habla de eliminar la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y por la inversión que han hecho en Meta de los cascos de realidad virtual. Es decir, pronto lo vamos a ver, ¿no? Y no solo Meta, Apple está trabajando en un nuevo diseño de casco de realidad virtual. Es decir, la apuesta tecnológica no solo de Meta, sino de Apple, de Microsoft, va por ahí, ¿no? Va por esos, por el retorno, en este caso, de los cascos, digamos, de realidad virtual. Entonces, está el problema del acceso, como señalaba antes, para mí es fundamental. Nos hemos habituado muy rápidamente al teléfono móvil, pero como señalaba antes, es decir, los casos de realidad virtual ya estaban inventados antes que el teléfono móvil y ha sido una tecnología a la que la gente no se ha adaptado bien, en ese sentido, ¿no? Volviendo a Second Life, yo puedo hablar por mi experiencia, claro, es muy interesante en términos de investigación social que la única forma de hacer investigación en el metaverso, eso nos abre todo un mundo de posibilidades y de problemas, ¿no? A los investigadores, es creándote un avatar. Es decir, yo me tuve que crear un avatar y me tuve que construir un avatar etnográfico, es decir, mi yo etnográfico, digamos, dentro de Second Life, ¿no? Entonces, la única forma de hacer investigación en ese sentido es construir un avatar y habitar esos espacios y decidir dónde quieres hacer la investigación, ¿no? Al principio, claro, empiezas a manejar el avatar, tiene ese aspecto como de videojuego y te puede llamar la atención, pero sí que es cierto que a mí también al final me resultaba tedioso, cansado, aburrido, ¿no? Sobre todo cuando llegué a ese momento de, ¿no?, que llaman Taylor y Bogdan saturación teórica, es decir, un momento que ya no me aportaba más, ¿no?, la experiencia. Entonces me resultaba un poco, digamos, aburrido, tedioso, y también por los problemas de conectividad, ¿no? El tema del lag, en la tesis hablo de eso, e incluso en ese artículo que también mencionábamos antes, ¿no?, de metaversos y educación, en el que propuse precisamente qué posibilidades educativas puede tener un metaverso, ¿no? Las posibilidades son múltiples, en ese sentido, como ocurría con Second Life. Second Life se planteó como un espacio para educación virtual, como un espacio para la política, como me preguntabas antes. Aquí fue famoso en España el caso de Llamazares, un político de Izquierda Unida que creó, digamos, su perfil en Second Life. También Le Pen en Francia también creó, digamos, su perfil en Second Life. Bueno, es una forma de atraer votantes, ¿no?, en este caso más vinculados a la juventud, ¿vale? Pero tampoco veo que sea una herramienta, digamos, eficaz. Hay que tener en cuenta aquí otra cosa que no he comentado. Esa apuesta de Zuckerberg por ese entorno visual, videolúdico, etcétera, tiene que ver con que ha perdido mucha gente joven en Facebook. Entonces, claro, él habla precisamente, ha dicho, ¿no?, que ese retorno de lo visual, del dinamismo, ¿no?, de la inmersión, tiene que ver con toda esa generación que está creciendo con videojuegos como Fortnite, etcétera, etcétera, ¿no?, que tienen esa capacidad ya y están alfabetizados en ese lenguaje, ¿no? Entonces, ha visto también ahí un nicho, ¿no?, de cómo conseguir atraer a la gente que está hastiada ya de las redes sociales, jóvenes, ¿no?, a un entorno mucho más lúdico, visualmente atractivo, etcétera, etcétera. El problema ahora se me plantea más con personas, digamos, no tan jóvenes, ¿no?, adultos, gente de la tercera edad, que por ejemplo, bueno, nosotros les podemos enseñar a nuestros abuelos, ¿no?, cómo utilizar WhatsApp, etcétera, etcétera, pero cómo se van a poner a utilizar, digamos, un avatar, un metaverso, ¿no? Entonces, en términos de democratización y de una democratización completa, digamos, lo veo complicado y no lo veo con el nivel de facilidad, de usabilidad que pueden tener otras tecnologías que estamos utilizando actualmente. Muchas gracias. No sé si Damián,
Antes de pasar a preguntas también de los alumnos, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, bueno, primero Israel, muchísimas gracias por la exposición, interesantísimo tu abordaje, la perspectiva que estás desarrollando y desarrollaste. Escuchándote, pensado en términos semióticos, esta cuestión del desarrollo del metaverso parece veo como dos desarrollos claves que son la capacidad tecnológica de poder crear y producir, digamos, signos indiciales de alguna manera, ¿no? Porque lo que se está tratando de crear es un espacio inmersivo que simule lo más posible lo que sería la realidad y esa relación de correlación, ¿no? Así como en Facebook, nuestro perfil en Facebook se parece a lo que nosotros decimos que somos, parece que también está esa búsqueda con esto que vos nombrabas de los hologramas, por ejemplo, para crear los avatares, ¿no? Y otra cuestión también que me parece que es clave es ver la simbiosis tecnología-cuerpo. Para ir viendo la charla, preparándome para la charla esta, veía que, no recuerdo ahora qué compañía, que estaba desarrollando una pulsera que podía percibir el movimiento de los tendones de la mano para poder simular los movimientos de nuestra mano en el espacio virtual también, ¿no? Y no sé si coincidís en que esos desarrollos parecen claves para ver cómo se va a desarrollar esta cuestión del metaverso. Y también lo último que te quería preguntar es que por lo menos en los discursos marketineros del metaverso, una cuestión que se destaca en esto de la articulación entre el dispositivo y las prácticas, que no sé si estaba previamente, es la articulación con el espacio laboral y cómo hay empresas que están viendo el metaverso como espacios de simulación de nuevos productos o de diseños de espacios también de producción, ¿no? Cómo diseñar una fábrica, por ejemplo, y poder habitar esa fábrica previamente a producirla, ¿no? Para poder corregir problemas de diseño. Sí. Sí, empiezo por esta última porque es un tema muy interesante. Bueno, en realidad tiene que ver con en otro artículo que creo que Mario leyó, que llamo la simulación como aprendizaje, ¿no? Y que trabajo también sobre los metaversos, hablo precisamente de eso. Y esto tampoco es nuevo. Es decir, la realidad virtual, los dispositivos de simulación ya tenían este componente pedagógico, ¿no? De experimentar el piloto de un avión, es decir, la simulación de un avión, ¿no? De cómo manejar un avión, ¿no? Eso ya estaba en los primeros diseños de simulación, de realidad virtual, y precisamente tiene ese componente pedagógico de utilizar algo que sabes que si lo utilizaras realmente puede ser muy perjudicial, ¿no? Pero lo que está señalando igual también ocurrió en Second Life, es decir, el metaverso en este caso como un espacio de entrenamiento, de laboratorio, ¿no? De aprendizaje para cosas que después se van a llevar, digamos, a la realidad. Está Nike, está construyendo su propia versión del metaverso, ¿no? Está BMW también, es decir, ya están todas esas empresas construyendo sus nuevos modelos, diseños en el metaverso para testear. Es un término muy de videojuegos también, ¿no? De testear en ese caso esos nuevos productos, ¿no? De nuevo, esto existía ya en Second Life y existía previamente los modelos de simulación de realidad virtual. No es algo nuevo, pero igual las empresas, digamos, están lanzando, ¿no? La otra pregunta que me decías sobre la cuestión indicial, ¿no? Aquí es muy interesante porque comentaba con Mario en otro correo, ¿no? Que me gusta mucho a mí la obra de Eliseo Verón, ¿no? Y Verón tiene esa expresión muy interesante del dispositivo los ojos en los ojos, ¿no? De que la mirada, digamos, de la televisión es el dispositivo más indicial, ¿no? La mirada a cámara en este caso. Si os fijáis, la mirada a cámara no está tan presente en el metaverso, ¿no? Que según Verón, digamos, los ojos en los ojos sería ese carácter de indicialidad, ¿no? De contacto visual, de función metonímica, ¿no? Por decirlo con Jacobson. Perdón un segundo, y también, que no quiero dejar de agregarlo, que es interesante para lo que estamos diciendo, ¿no? Y un dispositivo de desficcionalización para ver. Ajá, ajá. Claro, también, ¿no? Entonces claro. me parece que ahí, porque esa fue la gran diferencia con el cine, ¿no? Entonces, me parece que eso está en la línea con lo que has venido señalando durante
toda la exposición también, ¿no? Como un mundo Ujú, virtual y de ficción, pero a su vez con construcciones también no ficcionalizadas, supuestamente. ujú. Sí, en la presentación que hace Zuckerberg vemos ese contacto visual, ese los ojos en los ojos, nos está hablando, ¿no? Pero después cuando presenta el metaverso, lo curioso es que se presenta sobre todo eso, la visión en primera persona, en tercera persona, no tanto ese contacto visual, que también es un dispositivo, digamos, que puede permitir la inmersión, hablándonos directamente a nosotros, ¿no? Yo estoy trabajando en un artículo precisamente sobre cómo los youtubers, ¿no? Es otro de los agentes definitorios del ecosistema actual, han recuperado ese dispositivo inicial, ¿no? Y que genera esa inmersión también en los usuarios, ¿no? Me está hablando directamente a mí, a los ojos, ¿no? Entonces pienso que el metaverso de momento falla en eso, ¿no? En ese contacto inicial, pero estamos, el metaverso, yéndonos a la semiótica, aquí no ha sido muy semiótico el abordaje, ¿no? Pero nos vamos a la semiosfera de Lotman en ese sentido, ¿no? Digamos, el metaverso se está construyendo como una nueva semiosfera digital, ¿no? En el que cabe la semiosis, digamos, de Peirce, ¿no? La mezcla de símbolos indiciales, icónicos, simbólicos, etcétera, etcétera. Eh, es, eh, es un punto, digamos, de la semiótica del metaverso que voy a empezar a trabajar y a ver si puedo publicar cuanto antes, ¿no? Porque da para mucho. Hay una pregunta de un alumno que pregunta ¿cómo ves posible la regulación de los estados o las intervenciones de los estados en relación con estos Sí, este es un metaversos? problema que viene de largo, sobre todo en Europa, ¿no? En Europa, daros cuenta, tenemos el problema, y la Unión Europea lo está debatiendo, ¿no? De que dependemos profundamente digamos, de estas tecnologías que se desarrollan en un lugar concreto del mundo, ¿no? Silicon Valley, ¿no? Esto también lo ha trabajado Morozov y Eric Sadin, ¿no? Un filósofo francés muy interesante, que habla precisamente de eso, de la silicolonización del mundo, ¿no? De cómo desde Silicon Valley están poniendo estos discursos, estas tecnologías, ¿no? Y qué capacidad tienen los estados, digamos, más allá de Estados Unidos, ¿no? De regular eso, ¿no? Entonces la Unión Europea está planteando crear sus propias redes, pero de momento no se llegan digamos, a acuerdos, ¿no? Claro, con tecnologías tan importantes, tan poderosas, tiene que haber algún tipo de, digamos, de regulación en este sentido, ¿no? El editorial del País que hablábamos antes, que señalaba antes con ese título, ¿no? De Facebook es demasiado grande, habla precisamente de eso, de cómo, digamos, estas tecnologías están construidas en base a monopolios e incluso duopolios, ¿no? Facebook y Google, sobre todo, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pueden hacer los estados, pero pienso que, y la Unión Europea lo está debatiendo, tiene que haber una mayor regulación en ese sentido, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, con todo lo que hacemos ahí? ¿Qué consecuencias tiene? O en el caso de mi investigación, ¿no? Es decir, ¿cómo te quedas cuando has pasado mucho tiempo en ese espacio y ese espacio cierra y salvo que hayas hecho algún vídeo o alguna foto, no tienes mayor recuerdo de esa etapa que para muchos, las personas que yo entrevisté, hay mucha gente que era su vida, o sea, era su vida estar ahí, ¿no? Sí, ahora justamente algo parecido, hubo publicada hace 15 días una carta abierta a Lula, candidato en Brasil, de intelectuales, en función de la propuesta por supuesto, por la igualdad. Y uno de los primeros ítems tienen que ver también con proponer la construcción de sus propios modalidades de funcionamientos en red, ¿no? Es decir, creo que esta, por supuesto, es una preocupación que todos tenemos, ¿no? Esta expansión global de las empresas que trabajan en complejas, en complejos niveles, porque trabajan a niveles de dificultad de funcionamiento de los estados a los individuos, ¿cierto? Es decir, afectan todo, por supuesto, e incluso con dificultad para los propios organismos nacionales, municipales, provinciales, etcétera, hasta para aplicar sus propias legislaciones muchas veces, ¿cierto? Como sucede con las defensas acérrimas que hacen a la libertad de expresión y cuando hay problemas o conflictos que afectan la libertad de expresión o las leyes del derecho al olvido, etcétera, ¿cierto? Estas empresas
actúan con sus propias lógicas por arriba de los organismos estatales, municipales, etcétera, ¿sí? Bueno, Profe, sí, hay una pregunta más. sí, quería justamente preguntar, justo mencionar el tema de las regulaciones y esto también de las realidades virtuales, del metaverso que justamente estuve mencionando. ¿Qué tan, o sea, cree que es complicado justamente regular esto del metaverso? Porque se habla obviamente de la libertad, pero también hay que tener en cuenta que dentro de esa libertad también puede haber situaciones que sobrepasan los límites inclusive de lo legal en lo que es la vida real. ¿Qué tan difícil puede ser justamente regular eso? Y lo tengo en cuenta en relación a que he visto casos de, por ejemplo, de un abuso sexual, por así decirlo, dentro del metaverso que salió justamente en las noticias. Sí, el problema ahí es, y es algo que todavía no se tienen respuestas ciertas, ¿no? Es decir, cómo ajustar el derecho, ¿no?, a estos nuevos espacios, digamos, leyes, ¿no?, a estos nuevos espacios digitales. Es decir, si incluso con las redes sociales, ¿no?, existen problemas a la hora de regular, ¿no? Es decir, este problema existe con la regulación ya de las mismas redes sociales, ¿no? ¿Qué va a pasar con el metaverso en ese sentido? Es decir, que el mismo problema, no lo pensemos en términos de regulación del metaverso, pensémoslo ahora. Es decir, con regulación de las redes sociales, del contenido digital, y cómo el derecho está tardando, digamos, en ajustar cómo actuar dentro de estos nuevos espacios, digamos, digitales, ¿no? Entonces, de nuevo, la cuestión de la intervención de los estados va a resultar fundamental, pero teniendo en cuenta que, claro, el poder, de nuevo la cuestión de los ciber, ¿no?, el poder que tienen estas tecnologías son productos creados por ellos, ¿no? Y igualmente nosotros estamos en el derecho de, claro, ellos se escudan en la idea de que si quieres no lo utilices, es decir, no estamos obligados a utilizar, digamos, el metaverso, ¿no? Pero existen todas esas lagunas a nivel jurídico que, hombre, si esto se implanta a un nivel global, pues va a tener que revisarse, ¿no? Pero como digo, es una cuestión que no tenemos que pensar en el metaverso, que tenemos que pensar en la vida actual, es decir, con el uso de redes sociales y cómo se tiene que empezar a regular mucho más rápidamente todas esas cuestiones, digamos, que nos afectan en la vida diaria digital, ¿no?, que ya nos están afectando en la vida diaria digital. Bueno, no vamos a robarte más tiempo, Israel, quedamos todos muy enganchados y creo que daría para muchísimo más, pero el tiempo se agotó. Quedamos muy contentos con tu exposición, hemos disfrutado creo que todos mucho. Habrás visto algunos comentarios de todos los alumnos, que han sido muchos en el chat, y creo que todos hemos disfrutado mucho y aprendido mucho con tu exposición. Te agradecemos mucho, Israel, y seguiremos en contacto. Vale, muchas gracias, Mario, por la invitación y bueno, a todos vosotras por estar, y espero que nada, que os haya interesado, y recomendaros también observar, ¿no?, el metaverso como yo he hecho, ¿no?, con una perspectiva crítica, ¿no?, sin dejarse llevar por estos discursos marketingianos tecnológicos que en realidad pues vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, a nivel investigativo, a nivel de investigación social, etcétera, de semiótica también, es un entorno que va a dar mucho para hablar en los próximos meses, años, hasta que llegue quizás la gran próxima solución. No sabemos qué llegará, ¿no?, qué se está cociendo. Nada, agradecerles, y ya os pasaré también algunos links a otros artículos por si queréis profundizar, o incluso a mi tesis, que es un poco larga, pero bueno, si a alguien le interesa, que vaya directamente a los puntos, ¿no?, en el índice. Y nada, un placer y estamos en contacto. Un gran saludo. Chao. Gracias, Israel. Gracias a ustedes. Chao.